Entonces, hoy vamos a hablar o vamos a realizar una pequeña introducción a programación entera. Veamos de qué se trata este modelo y cuál sería el método que se utiliza para resolverlo. Entonces, comenzamos definiendo de manera general qué es una programación entera. Nosotros sabemos que un modelo trata de maximizar o minimizar un objetivo, que es z. Y esto era cx1 más c sub n xn. Es un problema que tiene n variables, pero sujeta a algunas restricciones que son a11x1, a12x2, hasta a1nxn menor o igual a un b sub 1. Una primera restricción. Y esto se generaliza para m filas y en n columnas. Entonces esto es x1, perdón. Y aquí entonces sería nmxn. Menor o igual a un b sub n. Entonces, este modelo nosotros ya lo conocemos. Que vimos la primera parte. Entonces, si las variables toman valores reales, se aplica el método simplex, o puede ser doble fase, o bien el método M. Entonces, hasta el momento, las variables deben ser números positivos o ceros. Así, positivos o ceros. Pero ahora, al ser un tema de programación entera, las variables deben ser números enteros. Y cambia todo, cambia totalmente el método simplex. Ya no se va a aplicar más, se va a aplicar un método que se llama método de acotamiento y ramificación, o ramificación y acotamiento, que es un método muy sencillo que vamos a ver a continuación, pero que en programación tiene mucho peso. Entonces, esta es la única diferencia que vemos con la primera parte. Ahora, nuestras variables van a ser positivos, pero deben tomar números enteros. ¿Hasta este punto me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, veamos un problema que tiene dos variables. Este método de acotamiento y ramificación se aplica mucho en método de dos variables, o sea, se entiende más cuando trabajamos en el plano. Entonces vamos a ver un modelo que tiene dos variables. Entonces, vamos a maximizar z igual a 8x1 más 5x2. Sujeta a x1 más x2 menor o igual a 6, 9x1 más 5x2 menor o igual a 45, con x1 y x2 positivos y enteras. Entonces, vamos a aplicar el método de ramificación y acotamiento. Veamos de qué se trata este método. Para empezar a aplicar ese método necesitamos la solución de este modelo. Entonces, este modelo tiene dos variables, entonces es fácil hallar una solución por el método gráfico. Si tiene tres variables, sí o sí vamos a aplicar el método simplex, pero eso nosotros no vamos a hacer en este curso. Entonces no se preocupen por eso. Entonces, primeramente, la primera restricción es x1 más x2 menor o igual a 6. Entonces acá, en vez de x1 es x, y en vez de x2 es y. Esto es menor o igual a 6. Y ahora vamos a intersectar entonces. La otra restricción
es 9x1 más 5x2 menor o igual a 45. Entonces 9x más 5y menor o igual a 45. Y por supuesto, las variables deben ser no negativas. X mayor o igual a 0. E y mayor o igual a 0. Bien, entonces vamos a graficar la región factible del problema. Entonces ya tenemos la región factible del problema. A continuación tenemos que hallar los puntos extremos. Vamos a graficar primeramente entonces el eje X, el eje Y, perdón, el eje X, después las rectas que son X más Y igual a 6 y después 9X más 5Y igual a 45. Así aplicamos el método gráfico. Y ahora vamos a intersectar. Entonces vamos a intersectar entonces esta curva con esta curva. Entonces ya tenemos el punto A. Después el eje X con esta recta tenemos ya el punto B. Sí o sí vamos a tener el punto 0, 0. El eje Y con esta recta. Bien. Entonces, ¿cómo se obtiene el valor óptimo a través del método gráfico? Tenemos que graficar nuestra función z. Nuestra función z es 8x más 5y. Entonces, acá es 8x más 5y igual a 0. Entonces, esta es nuestra función z. Ahora, vamos a ver las propiedades. Vamos a cambiar de color, va a ser verde. Básico, objeto fijo no tiene, y así. Y ahora vamos a ver dónde alcanza su máximo. Entonces trazamos por la región factible y llega hasta el punto D. El punto D es 0,6, entonces prácticamente es 30 su valor. O bien, si trazamos más, vamos a llegar al punto B, donde la solución es 5,0, prácticamente es 40. Pero, ¿dónde obtiene su máximo? Su máximo valor obtiene en el punto A. Entonces, en el punto A sabemos que tiene su máximo. La pregunta es, ¿la solución es entera? La solución es el punto A. Si evaluamos la función en el punto A, prácticamente vamos a tener un número igual a 41, creo. 8 por 3,75. Acá podemos poner esto, 8 por 3,75 más 5 por 2,25. Entonces tenemos este valor. Ese sería el máximo de la función. 41,25, ese sería su valor. Y se obtiene en el punto A. Entonces la pregunta ¿es o no es entera? A ver. Y no, no es. No es entonces, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es acotar el valor de X
o de y, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar solamente los números enteros de esta región factible, el par entero. Entonces vamos a ver quiénes son los pares enteros. El 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 ya está. Acá es 15, 14 y así todos los puntos de coordenadas enteras. Entonces, en estos puntos son los que aparecen el óptimo. Vamos a determinar cómo vamos a obtener el óptimo. Entonces, prácticamente ya tenemos todos los puntos donde las coordenadas son enteras. Bien, entonces, nosotros sabemos que en x igual a 3.25 tenemos una solución, a 3.75, perdón. Tenemos una solución. Entonces, el algoritmo de ramificación y acotamiento consiste en dividir el problema principal en subproblemas. Entonces, primeramente vamos a acotar x como el entero mayor y el entero menor. Entonces, 3.25, ¿su parte entera cuánto es? 3, ¿verdad? 3, ¿verdad? Entonces, puede tomar el valor 2, 3, 1 y 0. Entonces vamos a restringir x1. O sea, vamos a acotar x1. Por eso se llama acotamiento y ramificación. Vamos a estudiar un problema para x menor o igual a 3, para x1 menor o igual a 3, con x1 entero. Y para x mayor o igual a 4, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir el problema principal en subproblemas. Entonces, veamos en qué consiste la ramificación. Nosotros tenemos este problema principal y sabemos que la solución es 3.75 y 2,25. Esa es la solución. Pero no es una solución entera. Entonces, vamos a ramificar primeramente y después vamos a acotar el valor de x1 o de x2. Eso es opcional. Entonces, ¿qué quiere decir acotar? Vamos a considerar el problema en sí con sus restricciones. Maximizar z igual a 8x1 más 5x2 sujeta a x1 más x2 menor o igual a 6 y el siguiente. Pero x1 y x2 positivos y enteros. Bien, por un lado, x1 es menor o igual a 3, ¿verdad? Como vimos gráficamente, vamos a estudiar un problema a partir del 3 para atrás. Eso quiere decir que x puede valer 3, 2, 1 y 0. Entonces, vamos a añadir esa restricción. x1 menor o igual a 3. Y en la otra rama vamos a estudiar el mismo modelo, pero con x1 mayor o igual a ¿qué? A ver. x1 mayor o igual a 4. Entonces, dividimos el problema principal en dos problemas. Entonces, por eso se llama ramificación y acotamiento. Problema 1 y problema 2. ¿Me siguen hasta este punto? Yo recién llegué, profe, no. Igual se entiende, ¿no? Dale.
¿Y los compañeros? Sí, bueno. Dale, entonces lo que hicimos fue hallar la solución mediante el método gráfico porque es una solución, un problema de dos variables, ¿verdad? Ahora, si el problema es de tres variables, sí o sí van a aplicar el método simplex para hallar una solución. Si la solución no es entera, entonces aplicamos el método de ramificación y acotamiento. ¿Qué quiere decir ramificación? Vamos a dividir el problema en ramas, en subproblemas, ¿verdad? Y después vamos a acotar el valor de x1 o de x2. Entonces yo decidí acotar x1 en este caso, pero se puede también acotar x2. Eso también pueden probar ustedes como tarea. Resolver este mismo modelo, pero acotando x2. Y a la par, durante el desarrollo uno puede cambiar eso es opcional. Sí o sí vamos a llegar a la solución óptima. Entonces, dividimos el problema a subproblemas. Vamos a estudiar la estructura general de Z. ¿Qué conviene que aumente? ¿X1 o X2? X1. X1, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que X1 puede valer 0, 1, 2, 3, ¿verdad? En el problema 1. ¿Qué valor conviene que tome X1 para obtener el máximo valor? 3. 3, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver cada subproblema, ¿verdad? Por eso es que les comenté antes, este algoritmo es sencillo, pero computacionalmente hablando, tiene un peso mayor que el método simplex, porque debemos resolver cada subproblema. Por recursividad, ¿no? Así mismo, o sea, más o menos parecido a eso, pero se resuelve así por subproblema. Entonces voy a dejar dos páginas libres para resolver. Entonces, vamos a resolver el problema 1. El problema 1 es maximizar z igual a 8x1 más 5x2. Después, sujeta a x1 más x2 menor o igual a 6, 9x1 más 5x2 menor o igual a 45 y x1 menor o igual a 3. Con x1 positiva y x2 positiva y enteras. Bien, entonces, como dijimos, x1 puede tomar 0, 1, 2, 3, pero nosotros necesitamos maximizar z. Conviene entonces que x1 sea 3, ¿verdad? Entonces de aquí, si x1 vale 3, ¿cuánto vale x2? Considerando las restricciones como igualdades, porque eso tiene el máximo valor. 3 también. 3 también, ¿verdad? Entonces, para la restricción 1, x1 vale 3, y si reemplazamos x1 aquí, x2 vale 3, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Ahora, veamos si este punto es óptimo. Tiene que satisfacer todas las restricciones. De hecho, que la primera satisface, pero ¿qué pasa con la segunda? 9 por 3, 27, más 5 por 3, 15. 42. 42 es menor que 45, ¿verdad? Entonces, es óptima. Es óptima, pero ¿cuánto vale z? 8 por 3 más 5 por 3. 24 más 15, ¿verdad? 39. Sí. 39, excelente. Ahora, para la restricción 2,
si x1 vale 3, ¿cuánto vale x2? Si reemplazamos aquí, 9 por 3, 27, 45 menos 27, creo que es 18, ¿verdad? 18. 18 dividido 5. Entonces, este punto puede ser una solución óptima sin problema. Pero veamos si es o no factible. Entonces, la restricción 1, ¿satisface o no? 3 más 18 sobre 5. ¿Es menor que 6? ¿Cuál, bro? 3 más 18 sobre 5. Acá, si satisface la primera restricción. No, 18 sobre 5 es 3,6. 3,6, ¿verdad? Entonces 6,6 no satisface, entonces no es factible. Entonces descartamos. Entonces ponemos no es factible. Entonces, ¿cuál sería una solución óptima hasta el momento? Hasta el momento la solución óptima es z igual a 39 con x1 y x2 igual a 3. Por un lado. Entonces, la primera rama nos dice que en la primera iteración ya tenemos una solución factible. Factible y entera, ¿verdad? La primera rama. Entonces, regresamos aquí. Ya encontramos una solución entera acá, ¿verdad? Ahora, el mismo problema vamos a resolver ahora aquí y vamos a ver si encontramos o no una mejor solución entera o una mejor solución no entera. Entonces, es un problema un poco largo, ¿verdad? Pero queda gusto resolver. Entonces, acá vamos a maximizar z igual a 8x1 más 5x2 sujeta a x1 más x2 menor o igual a 6, 9x1 más 5x2 menor o igual a 45 y x1 mayor o igual a 4. Entonces acá tenemos x1 y x2 mayor o igual a 0. Bien, entonces, como x1 es mayor o igual a 4, se puede extender infinitamente eso, ¿verdad? Entonces conviene usar el mínimo valor y después el siguiente y después el siguiente a ver si son o no factibles, ¿verdad? Nosotros sabemos gráficamente que puede llegar hasta 5 nomás, pero en realidad si no consideramos, si no sabemos su cota superior gráficamente, tenemos que seguir los pasos del algoritmo. Supongamos que no sabemos hasta dónde puede llegar x1, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a analizar en 4 y después si hay una mejor opción en 5 y si hay otra mejor opción, así sucesivamente, ¿verdad? ¿Se entiende? Hasta ahí sí, bro. Vale. Entonces, el otro sí sabíamos porque ya teníamos su cota superior, pero en este caso tenemos una cota inferior. No sabemos qué sucede más adelante. Nosotros sabemos bien ahora porque vimos gráficamente, ¿verdad? El problema tiene que terminar en x1 igual a 5. Pero vamos a ver qué criterio se utiliza ahí. Entonces, x1 igual a 4. En la primera restricción, si consideramos como igualdad, ¿cuánto vale x2? Si x1 vale 4. Aquí vale 2, ¿no? x2 vale 2, entonces el punto 4,2
Veamos si es o no factible. El primero sí satisface y el segundo, 9 por 4, 36 más 5 por 2. ¿Es o no es factible? 9 por 4, ¿no? 9 por 4, 36 más 5 por 2. 36. No. No, ¿verdad? Entonces no es factible. Entonces descartamos este caso. No es factible. De aquí entonces, para la restricción 2 tenemos que analizar sí o sí. x1 vale 4. ¿Cuánto va a valer x2? A ver. 9 por 4, 36. Pasa restando, nos queda 9. 9. 9 sobre 5, ¿verdad? 9 quintos. Entonces, el punto 4, 9 quintos, ¿eso no es factible? Cuatro más 9 quintos es menor que 6. Sí. ¿Sí? Y la segunda restricción también satisface, ¿verdad? Y la tercera también. Entonces, acá tenemos una solución, pero no es entera, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer z? Z va a valer 8 por 4 más 5 por 9 quintos. 8 por 4 es 32, más 9 es 41. Pero no es una solución entera. Entonces, hasta este punto me siguen. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, profe. Ninguna. Entonces vamos a regresar a nuestro problema principal. Nosotros ya sabemos que la solución que nos da el problema 1 es 33 con z igual a 39. Y la solución que nos da el problema 2 es 4, 9 quintos con z igual a 41. ¿Cuál vamos a descartar en esta primera rama? Sabiendo que nosotros vamos a maximizar la función z. Descartamos el primero, ¿verdad? El problema 1, puesto que esto es mayor, solamente que no es entero. Entonces, aquí vamos a añadir una x. Entonces, vamos a descartar. Y nos quedamos con esta solución. Entonces, esta solución no es entera. Ya sabemos que no es entera. Entonces, se tiene que aplicar el mismo algoritmo. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a resolver este subproblema, pero aplicando el mismo algoritmo. Entonces, el problema 2 que aparece aquí va a tener dos ramas. Eso se tiene que hacer en una sola hoja, solamente que no tengo espacio. Maximizar z igual a 8x1 más 5x2 sujeta a x1 más x2 menor o igual a 6. Acá entonces
9x1 más 5x2 menor o igual a 45 y x1 mayor o igual a 4. Y acá maximizar z, lo mismo es. Y vamos a ver cómo termina este algoritmo. Entonces, esto es, del problema 2 parten dos ramas nuevamente. Este es el problema 2 que tenemos hasta el momento. Y vamos a partir en dos ramas. Aquí, x1 es mayor o igual a 4, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que la solución está en x igual a 4. X igual a 4. Entonces vamos a volver a acotar inferior y superiormente. Aquí entonces, x1 igual a 4. Entonces vamos a añadir esta restricción. x1 menor o igual a 3 y x1 mayor o igual a 5. Por supuesto que acá tenemos soluciones enteras. Entonces, a simple vista, ¿quién es el problema infactible? ¿El problema 2.1 o el problema 2.2? Lo que hicimos fue volver a acotar x1. Tengan en cuenta este detalle. La solución está en x1 igual a 4. El problema 1, la tercera restricción. Entonces acá tenemos x1 igual a 4. Vamos a acotar superiormente, ¿verdad? Inferiormente es a partir del 3 hacia atrás. Y superiormente a partir del 5 hacia adelante. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque en 4 no tenemos solución entera, entonces puede haber antes o después. Entonces, de aquí, el problema 2.1, ¿por qué es infactible? Por la tercera restricción y la cuarta. Por la tercera restricción y la cuarta, por esto es, ¿verdad? No existe un número que sea mayor a 4 y menor a 3 al mismo tiempo. Pero el problema 2.2, ¿qué nos dice? Existe un número que es mayor que 4 y mayor que 5 sin problema. Entonces, si x1 vale 5, vamos a resolver el problema. Veamos qué sucede. Vamos a resolver el problema 2.2 entonces. El problema 2.2. Esto es, maximizar z igual a 8x1 más 5x2 sujeta a x1 más x2 menor o igual a 6, 9x1 más 5x2 menor o igual a 45, x1 mayor o igual a 4 y x1 mayor o igual a 5. Esto es lo que vamos a resolver. Bien, entonces esta es la nueva restricción que añadimos. x1 entonces vale 5. En la primera restricción, ¿cuánto va a valer x1? X1 vale 5, perdón. ¿Y cuánto va a valer x2? 1. 1. ¿Es factible el punto 5,1? Sí, profe.
9 por 5, 45, más 5 por 1 es 50. Esta restricción No cumple. no cumple, entonces no es factible. No es factible porque no cumple la segunda restricción. Para la restricción 2, x1 vale 5, ¿y cuánto va a valer x2? A ver si x1 vale 5, x2 vale 1 otra vez, no. A ver, 9 por 5 es 45, 0 vale, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, 0 sobre 5. 0. 0, ¿verdad? 0. Entonces, nos va a salir el punto 5, 0. ¿Es factible este punto? ¿5 más 0 es menor que 6? Sí. 9 por 5 más 5 por 0 es igual a 45, sí. 5 es mayor que 4 y 5 es igual a 5, ¿verdad? Entonces, es factible. ¿Cuánto vale z entonces? 8 por 40. 5 más 5 por 0. A ver, 40, ¿verdad? 40. Entonces, la solución óptima del problema es z igual a 40 con x1 igual a 5 y x2 igual a 0. Esa es la solución entera que se puede obtener. Ahora, ¿por qué no puede valer 6? ¿Verdad? X1, ¿por qué no puede valer 6? Veamos. Si x1 vale 6, x2 vale 0. Perfecto. ¿Y acá qué pasa? 9 por 6 más algo positivo supera ya 45. Entonces, lo máximo que puede llegar a ser x1 es 5. Por eso es. Si no puede valer 6, por supuesto que no puede valer un número entero mayor que 6, ¿verdad? Porque siempre vamos a trabajar con números positivos. ¿Está bien? Sí, profe. Excelente. Entonces, acá termina el problema con las ramas. Se obtiene la solución del problema en el problema 2.2. La solución es 5, 0 con z igual a 40. Entonces, de esto se trata el problema de ramificación y acotamiento. Primero se divide en subproblemas que se llaman ramas, ¿verdad? Y aquí vamos a acotar los valores de las variables x1 o x2 o xn, ¿verdad? Por eso se llama ramificación y acotamiento. Y vamos a descartando soluciones. Si esto es mayor, descartamos el menor, ¿verdad? En un problema de maximización. Si es minimización, por supuesto que descartamos el mayor y nos quedamos con el menor. Si la solución acá no es entera, aplicamos el mismo método en la rama, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos acá. Entonces, nos sale que este problema es infactible y este problema nos da la solución óptima del problema. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna. ¿Y los compañeros, compañeras? Tampoco. Tampoco. Ya. Entonces, los problemas de algoritmos especiales que vimos en la unidad 3, vamos a resolverlo el jueves. ¿Por qué? Porque son casos particulares de programación entera.
El problema de transporte es un problema de programación entera. El problema de asignación y el problema de transbordo son casos particulares de programación entera. Entonces nosotros ya entendemos de qué se trata este problema ahora. La diferencia es que las variables toman valores enteros. Y por supuesto que el método simplex ya no funciona aquí. El método que se utiliza se llama ramificación y acotamiento. Entonces, el software que vamos a ver el jueves ya trae incorporado este algoritmo. Entonces, lo que vamos a hacer el jueves es resolver todos los ejercicios de algoritmos especiales, más una lista de ejercicios que les voy a proveer en la semana, o sea, hoy, modelar y resolver en el software, si les parece. Dale, profe. Dale, entonces, el jueves la mayoría se conecta más, ¿verdad? Porque empezamos a las 4, 4 y media. Entonces vamos a aprovechar y vamos a resolver la máxima cantidad de ejercicios posibles de programación entera. Entonces, este contenido es muy importante para ustedes. Vamos a ver entonces en Educa. Nosotros tenemos acá, a ver, cambio de rol, estudiante. Bien, entonces, estos son los problemas que vamos a desarrollar en algoritmos especiales. Tenemos modelo de transporte, de asignación y de transbordo. Entonces, tenemos una lista de ejercicios ahí. La tarea 1. Entonces, acá, este problema vamos a modelar el jueves y vamos a resolverlo también con el problema 2 y el problema 3. Y por supuesto que de programación entera ya tienen el último trabajo práctico, si no me equivoco, del curso, que se trata de modelar y resolver estos ejercicios aplicando el programa de Lingo. WinQSB ya no vamos a usar porque necesitamos instalar Windows XP o Windows X7 en nuestro ordenador. Entonces cuesta un poco hacer eso. Entonces vamos a utilizar solamente Lingo. Y aquí vamos a modelar y resolver. Entonces, el jueves podemos continuar con programación entera si les parece. Está bien, bro. Dale. Entonces, una tarea más que va a valer 10 puntos para el parcial, para el segundo parcial. Van a resolver este mismo modelo, pero van a acotar x2. Acá nosotros acotamos x1. ¿Está bien? Bueno, bro. Dale, entonces acá 2.25 vale x2 ahora. El siguiente mayor entero es 3 y el último valor entero antes de este número es 2. Entonces van a ramificar de esta manera. x2 menor o igual a 2 y x2 mayor o igual a 3. Y van a aplicar el mismo método. Entonces, esta tarea tienen tiempo para entregar hasta la última semana antes del parcial. ¿Está? Bueno, bro. Dale. Entonces, muchísimas gracias por sus tiempos. El jueves vamos a dar muchos ejercicios más. Bueno, bro. Dale. Está. Chau, chau. Chao, chao.